Vamos a empezar entonces esta lección hablando de los dispositivos de red. Básicamente los dispositivos de red pues son aquellos que nos va a permitir a nosotros poder trabajar en una red como tal. Para ello pues vamos a trabajar una serie de definiciones que son necesarias. Primero, los equipos informáticos, yo por acá. Los equipos informáticos necesitan de una determinada tecnología que forme una red. Según las necesidades, se deben seleccionar los elementos adecuados para poder completar el sistema. Si queremos, por ejemplo, unir los equipos de una oficina entre ellos, debemos conectarlos por medio de un conmutador o un concentrador. Al conmutador o al concentrador también se le conoce con el nombre del switch. ¿Ok? Aquí está, switch. Tengámonos presente este nombre, porque este nombre es muy común, el switch. Perdón, esta T no va, es switch únicamente. Entonces, si hay varios portátiles con Wi-Fi, debemos conectar un punto de acceso inalámbrico para que recoja sus señales. Entonces, básicamente, lo que estamos hablando acá es que necesitamos un equipo, que es esto, el cual nos permita pues, poder manejar la red como tal. Entonces, por ejemplo, los equipos más habituales para estas conexiones son el conmutador o red, que es el switched. Tenemos el enrutador o router. Tenemos la puerta de red o bridge, que es un puente. Tenemos el puente de red y enrutador, que se le conoce como router. Aquí estamos hablando de dos cosas. Estamos la red y el enrutador. Red y enrutador. Por eso aquí se le llama router. Y tenemos el punto de acceso inalámbrico, que se le conoce como Wireless Access Point o WAP. Entonces, son básicamente las conexiones que nosotros manejamos normalmente para una red de este tipo. En las casas, por ejemplo, se maneja mucho la Wireless Access Point o WAP. Es un concepto y démonos cuenta que a medida que vamos viendo temas, nos vamos dando cuenta cuánta tecnología utilizamos, pero no sabemos en realidad qué es lo que hace, cómo funciona, y de esto se trata esta capacitación, de manejar bien esta serie de conceptos. Este es un ejemplo clásico de un conmutador de red, de un switch. Entonces, pues aquí van conectados los diferentes cables que traen entonces la información, ¿no? Van conectados acá a estos conectores que tenemos acá nosotros. Bien, es un dispositivo que permite la interconexión entre una red local, que se conoce como LAN. Más adelante vamos a hablar mucho más en detalle de una red LAN y de todas las redes que hay, determinadas por la Ethernet. Sirve como dispositivo de interconexión entre distintas redes de computadores que funcionan a nivel de enlace de datos. Entonces, es eso, un dispositivo de interconexión entre diferentes redes. Entonces, tenemos la red A, tenemos la red B y el switch lo tenemos por acá y es el que permite que las redes se puedan conectar como tal. Básicamente, o en realidad, eso es lo que él hace. Permiten crear redes LAN o redes locales o redes de área local, como dice acá, que son un conjunto de equipos de computación y dispositivos interconectados entre ellos para establecer una comunicación común por medio de enlaces inalámbricos con el servidor. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de enlaces inalámbricos, estamos hablando, por ejemplo, ¿de qué? Del Wi-Fi, ¿ok? Por ejemplo. Aquí tenemos un gráfico clásico de esto. Tenemos en primer nivel el Internet. El Internet me trae la información y llega al router. Y cuando tengo varios computadores y los quiero conectados todos por medio físico, por ejemplo, en una empresa, no en forma inalámbrica, entonces aquí el router le pasa la información al switch. Y el switch entonces va con unos cables, va conectado a cada uno de los computadores que tengo dentro de la red. Básicamente eso es lo que nosotros tenemos acá. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para ejercer la función del conmutador, para lograr transferir distintos tipos de datos a través de los diferentes dispositivos que estén conectados a la misma red, procesan la información que se transmite y llega a las cabeceras del cableado de Internet. Entonces, aquí tenemos dos funciones importantes del switch, ¿ok? Ejercer la función de conmutador para lograr transferir los tipos de datos a través de los dispositivos de la red y procesar la información que se transmite y llega al cableado como tal. Por último, aquí está establecer una relación directa de herramientas para poder transmitir datos entre sí. ¿Qué otras funciones tenemos?
Las cabeceras mediante las cuales se realizan las conexiones poseen una dirección MAC. Una dirección MAC es como la cédula de la persona. Es una dirección que ese equipo en el mundo es el único que la tiene y ningún otro equipo lo tiene. Y de esa manera poder identificar ese equipo en toda una red. Entonces dice, las cuales se realizan las conexiones poseen una dirección MAC de los emisores y receptores de la información. El trabajo del conmutador, del switch, es guardar los datos de todos los dispositivos conectados en una tabla de direcciones MAC. Entonces tenemos la tabla en donde están almacenadas todas las direcciones, acompañados del puerto donde está ubicado. Luego tenemos aquí entonces unos ejemplos de los switch. Tenemos el más básico de pronto, que es el switch de escritorio o desktop. Puede ser un switch hasta hogareño. Se recomienda para áreas domésticas o empresas que posean pocos equipos, por lo que poseen solo de 4 a 8 puertos de conexión. Este tiene 5. Aquí está 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, para una red pequeñita, para la casa, o puede ser, por ejemplo, para una empresa pequeñita que apenas está arrancando, pues más que suficiente. Luego tenemos este switch que tenemos acá, que es un switch perimetral gestionado. El switch perimetral gestionado utilizado para conexión entre equipos de mediana a gran escala, y los puertos van de 16 a 48 puertos, entonces ya para una empresa mucho más grande. Estaciones de trabajo, computadores entre 16 y 48 que pueda tener una empresa, es una empresa mediana. Este, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puertos para conectar 24 máquinas. Y ya por último tenemos entonces el switch troncal. Esta cosa, como lo podemos ver, es una cosa bastante grande con demasiados conectores acá para una red grande. Se caracteriza por su tamaño y grado de prestación en cuanto a su conexión, creada para servir como el núcleo de una red. Y como no, si tenemos una configuración bastante grande para poder manejar una red. Vamos a ver ahorita, por ejemplo, lo que es un enrutador o router. Y esto es lo que en las casas nosotros normalmente conocemos. Entonces tenemos un enrutador de 3 antenitas. Esto de las antenas, pues, lo aclaro, de pronto es más comercial que otra cosa, porque muchas veces encontramos router con una sola y pues la publicidad y todo dice que con 3 pues hay más alcance y bueno, una serie de cosas, pero en realidad no es que sea una gran diferencia. Si tenemos un router con una antenita es más que suficiente, pero bueno, hay un router que me prestan así, 3 antenas, pero esto es más para vender que para otra cosa. Entonces, ¿cuál es la función de este router? Se encarga de guiar y dirigir los datos de una red mediante paquetes. Siempre, todos los datos de una red anda dentro de las redes así, en paquetes, los cuales contienen varios tipos de datos, como por ejemplo los archivos, las comunicaciones y transmisiones simples como interacciones web. Cuando estamos hablando de interacciones web, es el manejo que usted le hace normal a una página. Los paquetes de datos tienen varias capas. De estas capas vamos a hablar más adelante. Una de ellas transporta la información de identificación, es decir, una capa dice identifica qué información es la que hay ahí. Como emisor, tipo de datos, tamaño y aún más importante la dirección IP del destino. Vuelve y nos aparece esta palabra que significa Internet Protocol o protocolo de Internet. Vamos a hablar ahorita del router principal. ¿Qué es el router principal? Son los que suelen usar los proveedores de servicios. Aquí estamos hablando de grandes empresas como AT&T, Verizon, Vodafone, Claro, o los proveedores de la nube como por ejemplo Google, Amazon, Microsoft. Proporcionan el máximo ancho de banda para conectar routers adicionales o enrutadores adicionales. Las empresas muy grandes pueden usar los routers principales como parte de toda una arquitectura de red que se necesite. Luego tenemos los routers perimetrales. Se les conoce como puertas de enlace. Esto es bastante utilizado, las puertas de enlace. Entonces, todo esto está dentro de un concepto que se llama el router perimetral. Es un punto de conexión más externo de la red con las redes externas, incluida el Internet. ¿Okay? Se encuentran optimizadas para el ancho de banda y están diseñadas para conectarse a otros enrutadores, a fin de distribuir los datos a los usuarios finales. Bien, tenemos un router de distribución. ¿Qué es el router de distribución? Se le conoce como router interior y recibe los datos del router perimetral. Entonces el router perimetral le envía la información al router de distribución. Envía a los usuarios finales, por lo general, por Wi-Fi,
Aunque el router también suele incluir conexiones físicas. Estas conexiones físicas se les conoce como Ethernet. En las empresas, la mayoría de conexiones no van a ser Wi-Fi, van a ser conexiones Ethernet para conectar usuarios o router adicionales. Bien. Tenemos el router inalámbrico, que no son más que puertas de enlace residenciales. Aquí estamos hablando entonces para las casas, ¿no es cierto? Con el router inalámbrico, que es el que tenemos nosotros normalmente en la casa. Combinan las funciones de los routers perimetrales y los routers de distribución. Son comunes en las redes domésticas y para el acceso a Internet, e inclusive en empresas pequeñas, como ya lo hemos dicho, pues también es bastante útil ese tipo de enrutador. Ahora estamos hablando de un router virtual. El router virtual son, ojo con esto, programas de software, los cuales permiten virtualizar algunas funciones del router en la nube para prestarlas como un servicio. Entonces, por eso se dice que es virtual, porque es simplemente un software que emula, que virtualiza las funciones de un router en la nube y las muestra como un servicio. Son ideales para las grandes empresas con necesidad de redes complejas. Ofrecen, y por eso es que son tan necesitados, flexibilidad, escalabilidad simple y menor costo de entrada. Cuando hablamos de flexibilidad, pues que se pueden acomodar a lo que se necesite. Escalabilidad, que se pueden acomodar para cuando de pronto el sistema crece, entonces es escalable. Y un menor costo de entrada, pues me está diciendo que inicialmente los costos son bastante más bajos comparados con otros routers que hay en el mercado. Como gran ventaja, dice, está la reducción de la carga de administración de hardware local. Bueno amigos, aquí vamos a dar por terminada la primera parte. En la siguiente lección vamos a continuar hablando de este mismo tema. Muchas gracias.